Y a partir de aquí, todo es toxicidad. Buenas señores, vamos con un vídeo cargadito de cosas. Por una parte, videojuegos que se lanzan esta semana importantes. Por otra, lo que está sucediendo con Bungie y Marathon. Puede que se retrase el videojuego o incluso una cancelación. Lo veremos por aquí. También cabe comentar que algunos videojuegos han anunciado que se van de Game Pass. Y tenemos que hablar de Red Dead Redemption 2 y la esperada actualización por parte de muchos. Pero quiero comentaros aquí que las próximas semanas van a estar bastante moviditas. Aprovechen este mínimo espacio de paz que parece que viene a lo largo de los próximos días. ¿Por qué? Porque la semana siguiente, en teoría, repito, en teoría, deberíamos de tener el State of Play, el evento de Sony, que habitualmente suele ser a finales de mayo, principios de junio. Luego de eso, a la semana siguiente, tenemos el lanzamiento de la Nintendo Switch 2, día 5. El día 6, al día siguiente, tenemos el evento de Yohigli, el Summer Game Fest, con todos los anuncios que nos quieran poner. Y luego ese mismo domingo tenemos el evento de Xbox, el día 8. O sea, va a ser una semana en la que quedarse tranquilos y sin noticias no será una opción que esté encima de la mesa. Lo intentaremos abordar absolutamente todo y luego ya... tiempos de calma y de jugar a videojuegos, que se vienen muchos. Pero como iba diciendo, esta semana también tenemos cositas. Por ejemplo, en apenas un par de días llega el videojuego que estáis viendo ahora mismo en pantalla, Fantasy Life, nuevo título de esta franquicia que en este caso llegará el próximo día 21 de mayo para todas las plataformas, desde las consolas de Nintendo, pasando por PlayStation y Xbox, hasta el mundo de la PC Gaming. Un título que vendrá traducido en cuanto a lo que son los subtítulos y demás al español, desarrollado por Level 5. Clásico videojuego de construcción de ciudades, recogida de recursos, desarrollo de personajes, relaciones tal y que cual. Vamos, un comehoras de manual que tenéis que tener en cuenta. Por otra parte, el día 22 llega un videojuego que considero está pasando demasiado desapercibido y que puede ser el gran tapado del mes. Hablamos de Blades of Fire, nuevo videojuego desarrollado por Mercury Steam, un título pues que precede a una franquicia, bueno, un videojuego que particularmente dio lugar a los Souls que conocemos hoy en día, ¿no? En este caso, pues ya sabéis, videojuego de muchísimas horas, de grandes desafíos de dificultad, de forja de armas, gestión de recursos, ese tipo de cosas para ser lo más poderoso posible. Título que estará disponible para Xbox, PlayStation 5 y PC, donde ya tenéis una demo completamente gratuita. Para finiquitar este repaso, quiero comentaros que el día siguiente, es el 23, estará disponible el regreso de Onimusha 2. En este caso, una versión remasterizada para todas las plataformas. Aunque cabe decir que este videojuego va a tener un regreso bastante conservador. Es decir, es el clásico remasterizado sencillito. Para que puedas volver a jugar ese videojuego que data del año 2002, si no recuerdo mal. Un título bastante añejo en muchos sentidos y que, bueno, pues puede ser algo muy apetecible, sobre todo de cara a que Onimusha tendrá una nueva entrega en el próximo año 2026. Y en fin, recordad que también sale a precio reducido si os interesa. El que veremos a ver si sale es Marathon, el nuevo videojuego de Bungie. Reporte del fin de semana que nos ha llegado a través del medio Forbes, medio de negocios, ese tipo de cosas. No es Hobby Consolas, ni es Vandal, ni ningún medio de videojuegos. Básicamente este medio ha dejado caer que los ánimos dentro de Bungie están ahora mismo por los suelos, ya que han sucedido una serie de acontecimientos que algunos los conocemos y otros os resultarán completamente nuevos. El que ya sabéis es el tema del plagio. A Bungie le está lloviendo por todas partes. Haber plagiado a un artista por ahí sin darle ninguna clase de crédito y demás, cuando ha sido una empresa que en el pasado hiciste y creaste Halo, ni más ni menos, y a día de hoy tienes que estar copiando el trabajo de otros, pues desde luego te da la peor de las imágenes posibles. Y el descontrol, el poco recurso muchas veces, incluso el decir, oye, no hay un seguimiento de lo que está haciendo aquí la gente tal y que cual, no, parece que es dejadez completa. El punto es que este medio también ha dejado caer a nivel informativo que había una campaña para Marathon prevista de cara al próximo mes de junio, un espacio publicitario para darle mucha cobertura al videojuego, para que tuviese ya ese aparato de marketing previo al lanzamiento el próximo mes de septiembre. Pues ese espacio parece que de momento está congelado.
que de momento parece que no se utilizaría, aunque repito, esto está un poco en stand-by, que de momento dentro de Sony PlayStation se están replanteando las cosas con este lanzamiento, a ver qué es lo que hacen con él. Posiblemente se retrase, posiblemente se tenga que deslizar un poco más adelante. Lo que es la apertura para que los usuarios lo jugaran no ha sido del todo positiva para ellos, y además con toda la negatividad que ha venido detrás, pues lo dicho, dentro del estudio es que están ahora mismo por los suelos, y aquí tienen que tener mucho cuidado, porque esto no es como con otros videojuegos de servicio de Sony PlayStation, esto es un ahora o nunca, básicamente. Porque cuidado aquí, si Marathon sale y tiene un resultado desastroso, es decir, que tenga muy pocos jugadores, no digo ya caso de Concord porque eso es demasiado extremo, pero si no es exitoso, si el videojuego acaba pasando desapercibido, es el cierre de Bungie. Eso os lo digo así, es el cierre de Bungie. Marathon tiene que salir bien. Bungie no puede seguir agarrada muchos años más a Destiny 2. Poder aguantar, aguantaría un poco, pero ahora mismo, tal y como está la situación, Bungie no está para otro sustituto, porque este juego ha tenido un presupuesto, ha tenido un alto costo, ha tenido un desarrollo de años, es lo nuevo a lo que te tienes que agarrar. Si eso no te sale bien, no puedes esperar a que Bungie de aquí a 5 años te haga otra cosa, porque es una máquina de perder dinero y ya se han despedido a demasiada gente dentro de este estudio. Y bueno, veremos a ver cómo salen las cosas, pero me da pena que una compañía tan legendaria como esta haya acabado donde está acabando ahora mismo. Pero bueno, a uno al que parece que en cambio le va bastante bien dentro de Sony PlayStation es a Hideo Kojima. Precisamente, aunque no forma parte de la compañía, sí que tiene asociaciones con ellos bastante interesantes. Dentro de un mes se lanza Death Stranding 2, que ya os contaré por aquí qué es lo que me parece ese videojuego, sobre todo después de la primera entrega. Y cabe remarcar que también hay otro proyecto que mucha gente está olvidando, que también tiene firmado con Sony, el Fishing, sí, un videojuego que presentó junto a Hermen Hulst hace ya pues bastantes meses. Pero bueno, el caso es que este videojuego Kojima lo definió en su momento como un título de acción táctica y espionaje. Muchos se acordaron rápidamente de Metal Gear Solid. No, no es Metal Gear Solid por lo que parece, y no lo digo yo, lo dejan caer ellos, que no están trabajando en licencias conocidas. Ojalá algún día acabase regresando, pero es una IP completamente nueva. El caso es que Kojima ha comentado que para este videojuego todavía queda una larga temporada. Esa colaboración con PlayStation Studios demorará en torno a 5 o 6 años hasta que llegue. Sí, eso son palabras textuales de Hideo Kojima. 5 o 6 años hasta que Fishing sea una realidad. Y eso en el idioma de Kojima suelen ser pues un añito o 2 adicionales. Con Death Stranding, con Metal Gear 5 y demás, ya sabéis que Kojima le gusta mucho tomarse su tiempo y vender el humillo. Pero bueno, finalmente el videojuego sigue para adelante, lo dicho. Todo está completamente firmado. Es un videojuego como tal, aunque se hablaba de experiencia cinematográfica. Pero Kojima dice que no, que él temas de cine y ese tipo de cosas lo hará pues más adelante. Incluso podría ser una especie de contenido transmedia. Kojima ha dejado caer que después de Death Stranding 2 y también de finiquitar Fishing, pues posiblemente se decida hacer una película. Y bueno, pues eso de que aparecieran en unos estudios de cine junto a Hermen Hulst, a mí me hace pensar que ese proyecto podría ir de la mano de juego y película en conjunto. Ojalá veamos a Kojima algún día dirigiendo una película, que me parece que es una pasión interna que lleva desde hace tiempo. Pero bueno, os lo iré actualizando por el canal. Dejamos a Kojima por aquí, vamos allá con Game Pass. ¿Por qué? Porque se han anunciado no los videojuegos que llegan, eso lo comentaremos mañana, sino los videojuegos que se van de la suscripción. Os dejo por aquí la lista en pantalla y paso a comentaros algunos de ellos que son bastante interesantes. Como digo siempre, aprovechad antes de que un videojuego salga de estos servicios de suscripción y tal, porque algunos seguramente os dé tiempo incluso a pasároslo y otros pues para comprobar si os vale la pena o no comprarlos. Pero, por ejemplo, se va Remnant 2, un videojuego que yo solamente puedo recomendaros al 100%, sobre todo si os gustan los juegos de tipo Souls, os gusta jugar en cooperativo, también un poco os gustan los desafíos de dificultad y eso. Es un título que he disfrutado muchísimo, sobre todo con amigos. También lo puedes jugar solo, sin ninguna clase de problema. La parte cooperativa es algo completamente opcional. Es como pillarte un videojuego típico de From Software, pero meterle cosas de tipo shooter y demás, disparos, armas de fuego, tal y que cual, aunque también podéis utilizar armas blancas. No es la prioridad, pero es una posibilidad que tienes abierta. Un título que ha dado para muchísimas horas y que además tiene bastantes DLCs asociados. Al principio puede que se te haga un poco cuesta arriba, pero luego es una auténtica enganchada. Yo la verdad que me lo acabé pasando muy bien. Pero bueno,
El punto es que luego hay otros dos que son también bastante interesantes. Por ejemplo, el Cassette Beats, que es un videojuego de corte independiente, más táctico, tal y que cual. Luego tienes el Slayers X, Terminal Aftermath, y también se va el Firework. Este último era un videojuego, es un videojuego que está para el Game Pass de PC. Ok, es un título que no estaba, que yo sepa, disponible en videoconsolas. Pues esta es la versión que se va. Pero luego viene otro más que os recomiendo muchísimo. Se trata del Humanity, este videojuego en el que manejas a una especie de perrito, lobo, etéreo. Yo la verdad que nunca he tenido muy claro qué es lo que es, pero bueno, en resumidas cuentas, una especie de perro guardián que va guiando a la humanidad hacia, pues, el otro mundo. Entiendo, yo sé un videojuego cargado de simbolismo, pero sobre todo focalizado en los puzzles. Tienes a una masa de gente a la cual tienes que orientar para que llegue a su destino, al otro lado. Vamos a dejarlo así, ¿no? Un título que a nivel de creación de puzzles y demás me parece simple y llanamente excelente. Este videojuego es una maldita pasada. Es un título que de hecho se estrenó también día 1 en el PlayStation Plus y es un videojuego que a mí la verdad, si os gustan los puzzles, no me queda otra que recomendároslo como un incondicional, como un videojuego básicamente imprescindible. Yo me lo pasé muy bien, me lo completé casi al 100% y la verdad que le echaría incluso otra vuelta más. No lo dejéis pasar, por favor. Humanity. Y con esto vamos al repaso de los videojuegos que ya han terminado en Game Pass, pero repito, mañana tenemos la nueva tanda que a ver si está a la altura de estos o incluso lo puede mejorar. Lo que sí que quiere mejorar Xbox es precisamente su interfaz de usuario, pues tal y como estáis viendo en pantalla se ha compartido mediante Tom Warren y otros creadores de contenido el cómo va a ser el nuevo HUD de la videoconsola, que a ver, se mantiene un poco tal y como está, pero habrá nuevas funciones añadidas bastante interesantes. Lo que es el menú principal, actualmente pues todo fue rediseñado para que hubiera más espacio en pantalla, para que los fondos y todo eso ganasen cierto protagonismo, ¿no? Para que estuviera menos sobrecargado. Pues dentro de muy poquito, al menos en el anillo Insider y luego ya para todos los públicos, podrás fijar el número de videojuegos que te aparecen en primera plana. Podrás tener 1, 7, 4, 3, los que te dé la gana, básicamente, entre esos números. Y bueno, el caso es que también te darán la opción de fijar ciertos videojuegos y aplicaciones para que siempre te salgan en el menú principal, para que no vaya dependiendo de lo que vas abriendo, etcétera, etcétera. Así puedes organizarte de manera que, por ejemplo, tienes 2 o 3 videojuegos fijados porque lo juegas habitualmente, yo que sé, el típico videojuego de fútbol, el típico videojuego de coches o de lucha, y luego pues el resto de aplicaciones que se vayan moviendo. Ya está. Además, también se ha comentado que habrá mejoras en las barras laterales y demás para que las interfaces sean un poco más intuitivas, pero quiero dejar claro aquí una cosa, no se van a quitar los logotipos publicitarios de abajo, donde te aparecen, pues yo que sé, Forza Horizon 5, te aparece la Microsoft Store, eso de momento no se va a quitar, simplemente pues un poco los logotipos de aplicaciones que vas abriendo, para que todavía puedas descargar o personalizar un poquito más tu menú principal. La verdad que este tipo de cosas está bastante bien. Xbox, esto es algo que me ha gustado siempre mucho, las posibilidades de personalización que te da con su interfaz, y bueno, pues ahora quieren ir un paso más lejos. Ojalá acaben modificando también en algún momento el sistema de logros para hacerlo un poquito mejor estructurado de lo que está ahora mismo. En fin. Bueno, ahora vamos a comentar una noticia que la verdad seguramente a muchos les traiga un poco sin cuidado, pero a otros cuantos les va a entusiasmar bastante. Red Dead Redemption 2, videojuego de Rockstar. Parece ser que está preparando el desembarco de una actualización bastante potente. Por un lado, para PlayStation 5 y Xbox habría una versión que mejoraría a los 60 frames por segundo, que el videojuego quedaría completamente desbloqueado. Eso por una parte, es una información que viene del medio Game Reactor, que esa actualización estaría llegando este mismo año. Eso sí, no se ha dicho en qué forma llegaría la actualización. Sí, simplemente parche y a jugar al videojuego que ya tengas. Yo, por ejemplo, lo tengo aquí para la Xbox en formato físico, ¿vale? O si van a sacar una versión aparte, como hicieron con el Grand Theft Auto 5, que a Rockstar me los conozco yo ya perfectamente. O sea, yo no descarto para absolutamente nada que a final de año digan sí, Red Dead Redemption 2 a 60 frames,
pero te tienes que comprar esta versión porque es que es diferente, es que es un remaster y luego digas ¿dónde está el remaster? Y sí, básicamente es un parche que te están vendiendo aparte, pero bueno, veremos a ver cómo queda eso. También está la posibilidad de la actualización de los 10 euros y tal y que cual, pero lo dicho, ya lo comprobaremos en su momento, pero parece que se viene esa deseada actualización y esa partida que tengo que rejugar de este videojuego, desde luego. Pero la cosa no solamente se va a quedar ahí, sino que hay otra noticia en paralelo a todo esto, y es que otras informaciones, otras fuentes han dejado caer que a final de año también llega Red Dead para Nintendo Switch 2. Y este paso, para mi gusto, es más importante de lo que parece. Por una parte, esas informaciones igualmente os invito a tenerlas un poco cogidas con pinzas, pero bueno, yo igualmente las comento por la importancia que pueden llegar a tener. El caso es el siguiente, mirad, si para Nintendo Switch 2 alguien espera videojuegos del tipo GTA 6 y demás, el paso esencial previo que se tiene que dar es este: que salga Red Dead Redemption 2, o que salga también el GTA 5, los dos a ser posible. ¿Por qué? Red Dead Redemption 2 tú lo juegas hoy en día, hoy tú te sientas a jugarlo y te cuesta enumerarme 2 o 3 videojuegos de esta generación que se vean mejor que eso, o que sean tan meritorios como este. Es una auténtica pasada. Sí, son capaces los de Rockstar en demostrar que quieren trabajar para Nintendo Switch. Este es el paso inicial. Decir que pueden llevar un videojuego tan absolutamente bestia a dicha plataforma. Poder, seguro que pueden. Aquí simplemente lo que vamos a comprobar son un poco las intenciones que tiene Rockstar. Si portan estos videojuegos es que Rockstar va a hacer todo lo posible por llevar sus videojuegos hasta ahí, lo cual me parecería bastante importante. Pero bueno, lo iremos comentando, sería a finales de año. Y hablando de Nintendo, por cierto, parece ser que se ha presentado una patente, esto no os lo perdáis, para tener monturas planeadoras, sobre todo en videojuegos de corte tipo Pokémon y demás, para que puedas utilizar un bicho de estos y recorrer los escenarios planeando, punto. Y eso parece que ha sido después de que Palworld mostrara las suyas. Y a mí la verdad que esto me empieza a dar ya bastante miedo, porque eso de patentar mecánicas de juego que existen desde tiempo de Matalascañas me parece una práctica muy peligrosa en esta industria. Por plagio, por ese tipo de temas, demanda lo que tengas que demandar, pero patentar mecánicas de juego, ya me parece que se están cruzando líneas rojas. En fin. Esto es lo que de momento. En la caja de comentarios podéis opinar sobre este tema y todo lo demás que hemos abordado en este vídeo. Pasaros por el link de la descripción en EVA, a partir de ahí comprad todo lo que os apetezca y por supuesto os invito, y como siempre, a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.